la parte económica, pero no a comparación de años anteriores, este monto ha disminuido bastante. Hoy en día, un PCR, por ejemplo, para COVID-19, ¿no? Desde 300 hasta 500 bolivianos se puede encontrar. Antes un PCR, ¿no? Estaba más de los 2.000 bolivianos. Entonces, imagínense esa diferencia. Antes, pues, era difícil poder llevar adelante un diagnóstico molecular, siendo que estas pruebas moleculares son más específicas y son más sensibles. Tanto la sensibilidad como la especificidad fácilmente superan el 90%, inclusive llegando a tener, ¿no?, valores del 99%. Entonces, en comparación a las pruebas convencionales, pues les llevan mucha ventaja. Pero la limitante siempre ha sido esa, ¿no? La parte económica, la preparación del personal que va a realizar la prueba, que necesariamente tiene que ser un personal especializado, ¿no? No puede ser un personal de laboratorio convencional, porque no lo va a poder realizar. Entonces, han sido los limitantes principales para poder, ¿no?, acceder al diagnóstico clínico. Pero bueno, hoy en día esto se está mejorando, especialmente en nuestro medio, siendo que inclusive las pruebas de paternidad, que antes realmente eran bastante costosas, hoy en día, ¿no?, hasta los 2.000 bolivianos, inclusive desde 1.500 alguna vez por ahí, me enteré, se puede, ¿no?, tener acceso a este tipo de pruebas. Entonces, hay bastante accesibilidad. Las pruebas electroforéticas como el Western Blot, que bueno, se aplica para el diagnóstico confirmatorio del HIV, SIDA, entonces es accesible y hoy en día tenemos que el gobierno no cubre el costo de llevar adelante estas pruebas. Y a las pruebas moleculares como el PCR se utilizan bastante para el diagnóstico principalmente de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, hoy en día se diagnostica con una prueba PCR. Chagas lo propio, leishmaniasis lo propio, ¿no? Entonces hay bastante accesibilidad, hay ya personal bastante capacitado, especializado que lleva adelante estas pruebas, ¿no? Para COVID-19 no ha pasado mucho tiempo para que se especialice el personal para que pueda llevar adelante estas pruebas. Ahora, con esta situación de la viruela del mono, lo propio, ¿no? Ya han salido avisos de ciertos laboratorios que ya pueden realizar la prueba de diagnóstico, ¿no?, confirmatorio para la viruela de mono. Los primeros casos sospechosos, pues acá no se han diagnosticado acá en La Paz, o no se han descartado acá en Bolivia, sino que se han mandado las muestras hasta Argentina y bueno, tiene que esperarse casi 2 semanas para esperar la respuesta, ¿no? Al final llegó que no era positivo el caso. Pero hace la pasada semana justamente me enteré ya de 2 laboratorios que ya están realizando esta prueba, ¿no? Entonces el diagnóstico ya se lo puede realizar acá. Entonces es el avance, obviamente los costos están todavía un poco elevados, pero esto me imagino que se va a ir nivelando más adelante. Entonces eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción viendo la parte de los ácidos nucleicos, que lo han debido revisar, me imagino, en teóricas, ¿no? Los métodos de tratamiento, es decir, qué se tiene que hacer con el material genético antes de poder llevar adelante cualquiera de estas pruebas, ¿no? Hay que realizar necesariamente un tratamiento, empezando desde la extracción de los ácidos nucleicos, ¿no? Hay procedimientos que permiten extraer exclusivamente DNA o RNA, siendo que estos son los materiales fundamentales para poder llevar adelante las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares se refuerzan con las pruebas electroforéticas necesariamente, ¿no? Hay que hacer corridas electroforéticas para poder realmente visualizar, porque hasta acá en las pruebas moleculares usualmente no se ven. Con la ayuda de la electroforesis recién podemos visualizar la presencia o no de material genético eh, del diagnóstico en cuestión, ¿no? Si digamos es para el diagnóstico de tuberculosis, pues material genético de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y bueno, la prueba de paternidad que involucra todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Y al final les voy a mostrar cómo se interpretan estas pruebas de paternidad. No es complicado, lo bueno que hoy en día todo está automatizado, entonces el procedimiento es lo más sencillo. Creo que la parte más complicada de este análisis llega a ser la extracción del DNA desde la recolección de la muestra hasta la extracción, porque son pasos fundamentales donde se debe tener mucha cautela, ¿no? Y hay que seguir un procedimiento, un protocolo
muy cuidadosamente, ¿no? Para no contaminar la muestra, para evitar la degradación del ácido nucleico en cuestión, ¿no? El resto de pruebas ya son automatizadas hoy en día, entonces simplemente se coloca la muestrita y ya el equipo lo hace automáticamente, lo realiza y al final nos muestra el resultado. Lo único que hay que hacer es interpretar. Bien, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, ácidos nucleicos. Empezamos por este tenor. Tienen que considerar o tenemos que considerar que, a ver, permítanme un segundito, perdón. Estamos bien. Ya. Tenemos que considerar que el DNA es tal vez el material genético más importante, debido a que contiene toda la información necesaria para poder codificar un organismo, ¿no? En este caso una célula, inclusive todo un organismo multipluricelular, como el ser humano. Entonces, toda esta información se encuentra organizada en una serie de compuestos químicos conocidos como bases nitrogenadas, ¿bien? Que en realidad correspondería a la presencia de, o mejor denominados como nucleótidos. Son 4 los nucleótidos que están presentes en el DNA, ¿no? Tenemos el que contiene adenina, citosina, guanina y timina. Estas 4 bases forman los nucleótidos en cuestión al unirse a un azúcar conocido como desoxirribosa, y este a su vez a un grupo fosfato. Entonces, la unión de estos 3 componentes estructurales va a dar origen a un nucleótido, y la presencia de esos 4 nucleótidos origina la cadena conocida como DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? La unión o apilación entre estas bases o nucleótidos se da gracias a la formación de enlaces fosfodiéster. Estos enlaces fosfodiéster le dan entonces la estabilidad estructural, forman en otras palabras el esqueleto de las cadenas de DNA, y no solamente del DNA, también están presentes en el RNA. Bien, ahora la secuencia de estas bases es importante, porque esta secuencia es la que define cómo se va a mantener la información genética, ¿no? Dice contener y transmitir la información genética. ¿Cómo se almacena esta información? Simplemente tomando en cuenta la secuencia de estas bases. Si existiera alguna alteración entre estas bases, eso se conoce como mutación. Imaginemos, ¿no?, basándonos en el ejemplo que tenemos en pantalla, que tenemos esta secuencia: timina, guanina, citosina, adenina. Supongamos que por ahí existe algún problema a nivel estructural. Entonces existe un cambio, ¿no? En lugar de guanina puede ingresar nuevamente adenina, de tal manera que nos quedaría timina, adenina, citosina y adenina. Este pequeño cambio de una base se conoce como mutación, específicamente como una mutación puntual. Las mutaciones pueden generar cambios drásticos en el material que se vaya a expresar más adelante, de tal manera que se pueden producir proteínas tal vez no funcionales, o más bien proteínas sobrefuncionales. Entonces, no nos olvidemos que en la célula nos encontramos en un equilibrio constante, ¿no? La homeostasis celular. Entonces, una determinada proteína tiene que cumplir su función específica de una forma controlada, altamente regulada. Si más bien esa proteína deja de ser controlada, deja de ser regulada por esta alteración a nivel del DNA, pues esto puede causar un terrible desorden funcional, ¿no? Esto generando, ¿no?, por ejemplo, células que se vayan a replicar constantemente, células inmortales, en otras palabras, células cancerígenas, ¿no? Debido a que probablemente se haya mutado tal vez un gen que está involucrado para la síntesis de proteínas del ciclo celular, por ejemplo, ¿no? Lo más común es, por ejemplo, mutaciones de las proteínas P53, PRB, que son proteínas que se encargan de controlar el ciclo celular. Es decir, son las que se activan
cuando la célula realmente se tiene que replicar, cuando debe pasar a la mitosis celular. Imaginemos que se encuentre alterada, no funcional. ¿Qué va a ocurrir con esa célula? Ya no va a tener ese punto de control. Esa P53 no va a ser funcional. Entonces, al no tener ese punto de control, esa célula se va a ir replicando constantemente. Y esto ya genera una célula no cancerígena. Entonces, todo ocurre a este nivel, ¿no? Miren, dependemos de la secuencia de estas bases, ¿no? Y constantemente hay errores, aunque no me crean. El hecho de salir a la calle, no tomar un poco de sol, está afectando el DNA. La radiación ultravioleta del sol es capaz de, especialmente, atacar a esta base nitrogenada, la timina, de tal manera que se va a generar dímeros de timina. Estos dímeros de timina pues causan un desfase estructural en el DNA, lo cual puede generar, ¿no?, una célula cancerígena. Entonces, lo bueno es que las células tienen también sus sistemas de reparación, de regulación, ¿no? Nos exponemos al sol, se daña el DNA de esas células, llegan todo el sistema de enzimas y proteínas, ¿no?, encargadas de la reparación del DNA y lo van a realizar, ¿no? Es por eso que el cáncer no se da de la noche a la mañana, de una semana a otra, de un mes a otro, no. Para que se desarrolle un cáncer se requiere tiempo y se requiere sobreexposición, ¿no? Si una persona, por ejemplo, no se cuida, no se protege, no utiliza gorra, no utiliza protector solar y está en la calle todos los días, ¿no?, tal vez vendiendo, expuesto al sol, en 10, 15 años, pues lo más probable es que sí desarrolle cáncer de piel. ¿Por qué? Porque ha existido una sobreexposición y además los sistemas de regulación pues han sido extremadamente saturados, de tal manera que en algún momento van a llegar a fallar, ya no van a cumplir esa tarea de reparar el daño. Entonces es en ese momento que se empieza a generar el daño real. Por eso el cáncer no solo puede diagnosticar a tiempo, inclusive hablamos de diagnóstico precoz y para algunos tipos de cáncer sí se puede, ¿no? El caso del Papa Nicolau, que se utiliza para el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero otros tipos de cánceres, lastimosamente, son difíciles de detectarlos precoz y cuando ya se empiezan a mostrar las manifestaciones clínicas, usualmente el cáncer ya está avanzado, usualmente el cáncer ya ha generado metástasis, entonces ya es terrible, difícil llevar adelante, ¿no?, el tratamiento. Bien, no nos olvidemos que el DNA se organiza a manera de doble cadena. Acá le estamos viendo una sola cadena, pero se va a complementar con otra cadena gracias a la formación de puentes de hidrógeno por estas bases nitrogenadas. Bien, justamente cumpliendo esta regla que se conoce como la regla de Chargaff, donde la adenina, ¿no?, forma puentes de hidrógeno con la timina y la guanina con la citosina. El apareamiento entre adenina y timina se da gracias a la formación de dos puentes de hidrógeno y el apareamiento entre guanina y citosina gracias a la formación de tres puentes de hidrógeno. Esto es altamente específico, de tal manera que una doble cadena de DNA siempre va a tener una cadena madre o cadena guía y una cadena complementaria. ¿Por qué se la denomina cadena complementaria? Porque va a contener bases que complementen a las bases de la cadena guía o cadena madre, ¿no? Es decir, si acá tenemos timina en la cadena madre, en la cadena complementaria estará pues la adenina. En el caso de la guanina, su complementario será citosina. Para la citosina, la guanina, y para la adenina, la timina, ¿no? De tal manera que se forma la doble hebra de DNA altamente estable y, lo más importante, conservamos la información genética en una doble copia, ¿no? Esa es una gran ventaja, lo cual mantiene y le da cierta estabilidad en cuanto a la transmisión de la información genética en los organismos que conservamos el DNA o conservamos la información genética en el DNA. Es decir, que si ocurre aquí un error, ¿no?, como hace un momento les comentaba acá, tal vez un cambio de la adenina por esta guanina, la cadena complementaria pues va a provocar que acá exista la reparación. ¿Por qué? Porque no va a haber un apareamiento, ¿no?
no va a existir y los sistemas de reparación van a detectar esta falta de apareamiento, entonces lo van a corregir. Entonces son señales que facilitan y que le dan esta estabilidad. Y ese es el problema principal, les comento, con los virus RNA. Los virus RNA contienen su información genética no en el DNA, sino en una cadena de RNA. Y lo peor es que ese RNA es cadena simple, no es cadena doble. Es decir, que si ocurre un error, una mutación en alguna de las bases en la secuencia que tengan, pues ese error no se puede, lastimosamente, no se puede reparar, ¿no? Por eso los virus RNA mutan constantemente, cambian constantemente. Algunas mutaciones, pues las anulan, ¿no? Es decir, las inactivan, dejan de ser letales, dejan de ser infectivos, simplemente son partículas inertes que ya no pueden infectar una célula. Pero en otros casos, estas mutaciones lastimosamente fallecen su infectividad, ¿no? Inclusive capaces de reconocer otros receptores o mayor afinidad por sus receptores celulares, mayor letalidad. Es el caso, ¿no? Es el caso del coronavirus actual, del SARS-CoV-2, ¿no? Que va cambiando constantemente, va mutando. Por eso que hemos tenido, ¿no? Cepas muy agresivas. Hemos empezado con la alfa, beta, gamma, delta, esta última, la omicron, y bueno, quién sabe a futuro qué otras cepas se generarán, ¿no? Debido a estas mutaciones, por la inestabilidad de su material genético, ¿no? Cosa que no va a ocurrir en el ser humano, en los animales, en las plantas, en algunas bacterias, debido a la estabilidad de su información genética, debido a que tenemos dos copias, ¿no? ¿Qué ocurre con el RNA? Bueno, en su momento hablábamos de la situación de los virus RNA, como SARS-CoV-2. A diferencia del DNA, el RNA se organiza en una cadena simple, ¿no? Tenemos una sola cadena donde también están presentes 4 bases nitrogenadas, ¿no? Que van a formar sus respectivos nucleótidos. Adenina está al igual que en el DNA, citosina lo propio, guanina lo propio. El cambio acá es el uracilo. Esta base nitrogenada, uracilo, es propia y característica del RNA. El DNA no contiene uracilo, el DNA contiene timina, ¿no? Entonces la timina es una base propia del DNA. Esta es una diferencia estructural importante entre el DNA y el RNA. Otra diferencia importante es el azúcar o monosacárido presente en el nucleótido. Voy a regresar al DNA para que ustedes, a ver, observen cuál será la diferencia. Acá está, justo donde está el puntero, ¿no? Ese es el monosacárido presente en el DNA. Retorno al RNA. Ubiquémonos nuevamente en el puntero. ¿Cuál será la diferencia? Vuelvo atrás si no se dieron cuenta. Estamos acá. Estoy moviendo el puntero. Esto es en el DNA. Y en el RNA. Doctor, ¿puede ser el grupo hidroxilo? Excelente, ¿no? Excelente. Es notorio. El grupo hidroxilo, ¿en qué posición? Posición 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. El del DNA no tiene ese hidroxilo en la posición 2. Por eso se lo denomina desoxi. Desoxi significa falta de oxígeno, justamente haciendo referencia al oxígeno del hidroxilo del carbono 2, ¿no? Este compuesto se llama 2-desoxirribosa y es el que le da el nombre al DNA, desoxirribonucleico. En cambio, acá sí está presente ese oxígeno del hidroxilo del carbono 2. La estructura, el monosacárido, se denomina ribosa y es el que le da el nombre también a este ácido nucleico, ácido ribonucleico, ¿no? Debido a la presencia de la ribosa. Y si observan, todas las ribosas tienen su hidroxilo, ribosa, hidroxilo, ribosa, hidroxilo. Entonces es la segunda diferencia estructural importante entre ambos ácidos nucleicos. Bien,
La unión se da de la misma manera a través de enlaces fosfodiéster, que son los que van a generar el esqueleto de la cadena. Puede haber apareamientos intracatenarios que pueden generar estructuras semejantes a dobles cadenas, pero en realidad no son dobles cadenas, son simplemente giros, vueltas que realiza la misma cadena debido a la complementación. La complementación es parecida al DNA, es decir, la adenina, ¿no?, se complementa con el uracilo y la guanina con la citosina, ¿no? Semejante a lo que ocurrió en el DNA. En el DNA era adenina timina, guanina citosina. Acá es adenina uracilo, guanina citosina. No, puede existir ese tipo de apareamiento, pero repito, intercadena. Es decir, en la misma cadena. La misma cadena puede dar un giro, como ocurre, por ejemplo, en los RNA de transferencia, ¿no?, en los RNA mitocondriales, que generan estructuras parecidas a dobles cadenas, pero que en realidad es una sola cadena que ha dado múltiples vueltas debido a la formación de puentes de hidrógeno entre sus bases, complementación de bases, ¿bien? Pero usualmente, como el RNA mensajero, estas estructuras se encuentran de forma lineal en una sola cadena. Bien, las funciones del RNA son variadas, son amplias. Dirigen la síntesis de proteínas, forman la estructura de ribosomas, preparan los aminoácidos para la síntesis de proteínas, procesamiento de RNA, secreción de proteínas, actividad catalítica, procesamiento de RNAs primarios. Todas estas funciones apuntan a controlar y regular la traducción, el proceso de traducción. ¿Qué es el proceso de traducción? Implica la síntesis de proteínas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de RNA, RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA mitocondrial, RNAs pequeños. Los RNAs mensajeros son los que dirigen la síntesis de proteínas, ¿no? Prácticamente son el molde para poder sintetizar proteínas. Los RNAs de transferencia, por ejemplo, son los que preparan a los aminoácidos, ¿no?, para la síntesis de proteínas y los transfieren a los ribosomas. Los RNAs ribosomales son los que forman parte de la estructura de los ribosomas. Y los RNAs pequeños, ¿no?, son los que participan en estas otras funciones: procesamiento de RNA, secreción de proteínas, actividad catalítica, procesamiento de RNAs primarios, ¿no? Ahí tenemos los RNAs pequeños nucleares, microRNAs, los RNAs pequeños de interferencia, que ayudan también en el proceso de traducción, también en el proceso de síntesis proteica. Esto ocurre en cualquier organismo eucariota, ¿no?, inclusive en los procariotas, pero en algunas formas de virus, los RNAs, como lo mencioné hace un momento, pueden ser portadores de la información genética, ¿no? Tres especies de virus han sido importantes causantes de pandemias, ¿no?, para la humanidad. El primero de ellos, ¿no?, ha sido el virus de la influenza, causante de la gripe común hasta formas más agresivas como la gripe aviar, la gripe porcina. Así como también otro virus que actualmente sigue vigente a nivel mundial, es una pandemia actual, pero bueno, que está sobreestimada lastimosamente, como lo es el caso del HIV o VIH-Sida, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana también tiene como o almacena su información genética bajo la forma de RNA. Y la última, ¿no? La última, la de la que recién nos estamos recuperando, que es SARS-CoV-2, que también pertenece a la familia de los virus RNA. Lastimosamente, ninguna de estas enfermedades hasta el momento ha tenido un tratamiento o una cura eficaz, ¿no? Se han generado tratamientos en su momento, se han generado vacunas, pero como ya lo mencioné, la elevada tasa de mutación que tienen debido a la poca estabilidad que tiene el RNA como portador de material genético, hace que estos virus cambien, muten. Lo más probable es que, bueno, no encontremos, ¿no?, algún tratamiento específico para estas enfermedades, es que van a seguir prevalentes, ¿no?
acompañando a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Lastimosamente es la realidad, ¿no? Solamente tomemos en cuenta lo que ha ocurrido con las gripes, las diferentes pandemias de gripe. Han causado estragos. Se tienen registros escritos desde la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de los años 1200, 1400, hasta la fecha. ¿Cuántos años ya han pasado? Y bueno, sigue vigente. Sin ir tan lejos, ¿no? Antes de los 2000, ingresando a los 2000, entró esta situación de la gripe aviar, una pandemia que también en algunos países ha causado bastantes estragos. Y la última que ha sido la gripe porcina, y se pronostica, ¿no?, que se generen nuevas cepas provenientes de otros animales, ¿no? Por ejemplo, se pronostica que la siguiente pandemia por influenza será la proveniente eh, de los gatos y de los perros, ¿no? Porque estamos en contacto directo y últimamente no mucho más. Entonces, en algún momento puede que los virus de estos animales cambien, muten y sean capaces de saltar y reconocer células del ser humano. Entonces ahí nos generamos una nueva pandemia, ¿no? Bueno, lo bueno es que nuestro organismo también se va adecuando, va evolucionando, se va adaptando, va generando una respuesta inmune que tal vez al inicio no es específica, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo se vuelve más específica, de tal manera que esto disminuye la agresividad del virus, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo con COVID-19, ¿no? Actualmente la letalidad ha bajado bastante, la tasa de letalidad, por lo menos en nuestro medio, está o es menos al 1%, ¿no? Y eso es admirable. Pues bueno, ha tenido cierto efecto lo de la vacunación, ha promovido una maduración de nuestro sistema inmune, ha promovido que se generen células que respondan más rápidamente cuando estén en contacto con este virus, ¿no? Es importante por eso el proceso de vacunación. Muchas enfermedades se han erradicado, especialmente si hablamos de la viruela, ¿no? La viruela común se ha considerado erradicada ya en los años 1980, 83, ¿no? A nivel mundial. Y esto debido a una campaña agresiva de vacunación, ¿no? Entonces, ahí están las ventajas de las vacunas. Bien, bueno, eso hablando un poquito en cuanto al RNA. Bueno, por lo menos en esta parte hay mucho que hablar, pero me imagino que lo han debido reforzar en teóricas. Bien, diferencias estructurales en cuanto al DNA y al RNA, ¿no? El azúcar o el monosacárido, como les comentaba, para el DNA desoxirribosa, RNA ribosa. Las bases son las mismas, adenina, guanina, citosina. La diferencia acá en el DNA es la timina y en el RNA el uracilo. Luego, la unidad, el denominativo. Ambos se conocen como nucleótidos, pero para el caso del DNA se acuña un denominativo como desoxirribonucleótido. Y en el caso del RNA, simplemente ribonucleótido o nucleótido, nada más, ¿no? Siendo que la principal diferencia justamente recae en el hidroxilo de la posición 2. Nada más, ¿no? El monosacárido se conoce como 2-desoxirribosa, más específicamente, y acá simplemente ribosa. Y son las diferencias estructurales entre estos dos ácidos nucleicos. Obviamente las funciones también son totalmente diferentes. En el caso del DNA, contener y transmitir la información genética. En el caso del RNA, múltiples funciones, pero que todas apuntan a la síntesis, control y regulación de la síntesis de proteínas. Y solamente en los virus pueden actuar como material genético, ¿no? Lo cual causa estragos lastimosamente. Bien, hasta ahí tal vez alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Doctor, Adelante, adelante. una pregunta, no sé si estoy equivocada. ¿Qué son los priones o briones? No sé, priones. Priones. Los priones son macromoléculas, ¿no? No son microorganismos, ni los virus deberían ser considerados microorganismos.
están mal catalogados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no cumplen las funciones básicas de un organismo. Un organismo tiene que cumplir, ¿no?, cierto grupo de funciones, entre estos la reproducción, la generación de energía. Lo que no ocurre en los virus, por ejemplo. Los virus no se replican solos. Los virus requieren infectar una célula, eucariota o procariota, para poder tener acceso a su maquinaria replicativa y recién replicarse. Entonces el término organismo no aplica para los virus, peor para los priones. Los priones simplemente son proteínas alteradas, proteínas desnaturalizadas. No sé si tocaron ese tema en teóricas. La desnaturalización es pérdida de la forma y estructura y función biológica de una proteína normal. Ocurre constantemente en el organismo, pero también tenemos, ¿no?, sistemas de regulación. Proteínas conocidas como chaperonas que van a organizar, van a renaturalizar estas proteínas desnaturalizadas. Pero, ¿no?, en algún momento se ha detectado proteínas que han adoptado formas diferentes, difíciles o imposibles de renaturalizar. Se les ha dado el nombre de priones. Estas proteínas que de forma normal, natural, están localizadas en las membranas celulares de las neuronas, cumplen la función de transmitir neurotransmisores entre las neuronas. Pero cuando se alteran, cuando cambian su estructura, cuando se desnaturalizan, dejan de cumplir esa función y además empiezan a depositarse. Forman estructuras insolubles debido a que en su estructura abundan las estructuras del tipo beta, hojas beta plegadas, lo cual le brinda a la proteína o incrementa que no sea soluble en el agua, lo cual va a provocar serios daños en la membrana celular de estas neuronas. En consecuencia, ¿no?, las manifestaciones clínicas están asociadas a las encefalopatías. Y justamente el grupo de enfermedades causadas por priones se conocen como encefalopatías. La más conocida es la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Una encefalopatía espongiforme debido al daño que se realiza en el tejido neuronal del cerebro, donde se forman estructuras semejantes a las esponjas, ¿no? Donde al corte histológico vamos a ver zonas donde ha existido destrucción del material o del tejido, ¿no? Zonas vacías. De esa manera se observa a la tinción con hematoxilina y eosina. No sé si lo han visto en histología la pasada gestión, por lo menos en láminas les han mostrado, pero se asemeja este tejido a las esponjas, por eso ese denominativo espongiforme, ¿no? Encefalopatías espongiformes. Los priones no tienen material genético, no tienen DNA. Los priones solamente son proteínas, nada más. Bien. Bueno, continuamos entonces. Métodos de tratamiento de ácidos nucleicos. Bueno, para llevar adelante el diagnóstico molecular, ¿no?, enfocado al ámbito clínico, se requiere una muestra, ¿no? La muestra principal es la sangre, definitivamente es la que preferentemente se solicita, así como también células epiteliales de descamación, ¿no?, provenientes de la cara interna de las mejillas, en la boca, y en último caso, ¿no?, cabello, pelos, huesos o cualquier otro tejido, siempre y cuando contenga células nucleadas, con la finalidad de poder extraer el material genético que está presente en el núcleo de estas células, ¿no? Cuando se obtiene la muestra de la sangre, no se utilizan los glóbulos rojos, no se utilizan los glóbulos rojos, sino apuntamos a la obtención de los glóbulos blancos. ¿Por qué será? A ver, esa curiosidad. ¿Por qué será? ¿Quién puede responderme esa pregunta?
¿Qué dicen? Brian Poca. Brian, ¿estás ahí? Perdón, doctor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Por qué apuntaremos, ¿no?, a la selección de glóbulos rojos, perdón, glóbulos blancos en lugar de los glóbulos rojos para llevar adelante una prueba molecular? Sería porque los glóbulos blancos serían los principales en contra de los células que están con una mutación, doctor. Bueno, si hablamos de números, les comento que los glóbulos rojos están en mayoría en relación a los glóbulos blancos. Tenemos aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. En cambio, si hablamos de glóbulos blancos, apenas vamos entre los 4.000 a 8.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. Hay mucha diferencia, ¿no? Glóbulos rojos, 5 millones. Blancos, 8.000. Pero ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué se apunta a colectar los blancos en relación a los rojos? Cristian Yujra. Doctor, podría ser porque si nuestros glóbulos blancos, el valor normal sea bajo, se puede llegar a diagnosticar que llega a tener una anemia, doctor. No. La anemia se diagnostica a partir de la serie roja, ¿no? Es decir, las características morfológicas y número o cantidad de los glóbulos rojos, así como también la concentración de la hemoglobina y el valor del hematocrito, ¿no? Con los blancos no podemos diagnosticar alguna forma de anemia. ¿Qué será? ¿De qué estamos hablando? Ácidos nucleicos, DNA. A ver, acuérdense de histología. Adelante. Los no tienen núcleo. Excelente, Marlene. ¿Qué células no tienen núcleo? Los glóbulos rojos, los eritrocitos. Excelente, Marlene, excelente. No se olviden ese detalle. Existen células que no tienen núcleo, y si no tienen núcleo, no tienen DNA. Y es el caso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células anucleadas por excelencia, no poseen núcleo. Durante su maduración, los glóbulos rojos expulsan el núcleo con la finalidad de liberar espacio en su citoplasma para la acumulación de grandes cantidades de hemoglobina, siendo que su principal función justamente es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono gracias a la capacidad de estos gases de unirse a la hemoglobina. Eso hace un glóbulo rojo. Entonces, por eso no nos sirven los glóbulos rojos. Cuando se hace la obtención de la muestra de sangre, el primer paso es eliminar a los glóbulos rojos. Simplemente son un contaminante. No tienen DNA, no sirven para nada. Bueno, por lo menos ahora si hablamos de un diagnóstico molecular, ¿no? Obviamente para el anemia y demás, diagnóstico de enfermedades hematológicas, obviamente sí vamos a recurrir a los glóbulos rojos, ¿no? En cambio, los blancos sí, son células nucleadas, son células que tienen núcleos característicos y en consecuencia su DNA tienen gran actividad genética, es decir, expresan constantemente sus genes, ¿no? Tal es el caso de los linfocitos B, por ejemplo, que constantemente van generando anticuerpos, ¿no? Maduran a células especializadas. Esto requiere activación de genes y demás. Entonces, por esa razón, de las muestras de sangre se van a aislar los glóbulos blancos para posteriormente extraer el DNA de estos glóbulos blancos. Y más bien se van a desechar lo que corresponde a glóbulos rojos y plaquetas, porque
son células que no contienen núcleos. Las plaquetas además ni son células, son restos celulares, son detritos celulares, ¿no? Bien, ese detalle por favor tómenlo muy en cuenta. Entonces, para cualquier prueba molecular, cuando se requiere una muestra, tienen que ser células que contienen núcleo. Y eso es lo que les decía hace un momento cuando les explicaba, ¿no? Las células epiteliales, por ejemplo, de un raspado oral, de un raspado tal vez faríngeo, pues sí contienen núcleo. Tal vez un núcleo picnótico pequeño, pero está presente y a partir de este núcleo sí se puede también obtener DNA. Siendo que el DNA o el RNA son pues los materiales más importantes para poder llevar adelante cualquier tipo de prueba molecular, ¿no? Justamente a eso apuntaba la explicación, ¿no? Se extrae el DNA. Tenemos la muestra, en el caso del ejemplo, pues tenemos glóbulos rojos, que ahí están notoriamente visibles, y glóbulos blancos. Bueno, al microscopio electrónico se ven así. Entonces, lo que hay que hacer en un primer paso es eliminar estos rojos. Como les digo, para este caso se van a considerar como contaminantes, molestias, que más bien van a perjudicar el análisis molecular. El primer paso, por eso, es eliminar estos eritrocitos, lisis de eritrocitos. Para eso se utilizan detergentes, como el reactivo conocido como tritón, a una concentración 100X o 100 por, que tiene como finalidad, al ser un detergente, pues empezar a degradar las membranas de estos glóbulos rojos. Al tener núcleo, los glóbulos blancos, cualquier daño, ¿no?, va a promover que exista un mecanismo de reparación, siendo que los glóbulos rojos, al no tener núcleo, no tienen ese mecanismo de reparación y son los que se van a destruir primero. Luego, al destruirse estos glóbulos rojos, liberan su contenido citoplásmico, liberan la hemoglobina. La hemoglobina también puede perjudicar en el análisis molecular. Se lo tiene que también eliminar, ¿no? Se lo precipita. Para eso se lo desnaturaliza, para eso también no se utilizan detergentes, ¿no?, como el Twin 20, el SDS, dodecilsulfato de sodio se llama, que también va a favorecer la lisis de los núcleos, ¿no? En este caso hemos degradado los rojos, parte de los blancos, ¿no? Como seguimos exponiendo a detergentes, los blancos también se van a degradar y también los núcleos de estos glóbulos blancos con la finalidad de liberar el DNA, el material genético. Luego, esta mezcla en realidad de proteínas, de DNA, se tiene que ir purificando. Para eso, por ejemplo, se utilizan, ¿no?, ciertos compuestos químicos como la proteínasa K, pronasa, calor, que apuntan a degradar las proteínas, ¿no? Se conocen con el nombre de agentes caotrópicos. Bien, su finalidad, degradar proteínas, no solamente la hemoglobina, sino también no se olviden que hay proteínas que están unidas al DNA, como las histonas y las proteínas no histonas. Entonces, todo ese grupo de proteínas son después desnaturalizados, ¿no? De tal manera, desnaturalizados, así como también hidrolizados, de tal manera que lo único que va a quedar en ese remanente va a ser material genético, va a ser DNA, así como también RNA. Luego se realiza una extracción orgánica. Para esto se utiliza alcohol, siendo que el alcohol absoluto, es decir, una concentración del 100%, favorece la solubilización del DNA, ¿no? Luego, aplicando también o tomando en cuenta que acá se ha utilizado agua más alcohol absoluto, se va a generar el aislamiento de este DNA. No sé si a esta altura, en esta imagen, ustedes en la parte central logran ver un halo blanco, una línea blanca, ¿no? En la parte inferior está el agua y en la parte superior el alcohol. Y justo en medio, en la interfase, se ha generado un halo blanco. Este halo blanco es el que contiene los restos de DNA y RNA. Y es la parte que se va a aislar. Se tiene que deshidratar, se tiene que eliminar el agua de este medio. Para esto se utilizan micropipetas con la finalidad de absorber este halito blanco y luego precipitarlo en una solución de etanol y cloroformo. De tal manera que en esta solución sí va a poder ser visible el DNA como lo ven en este tubo.
¿no? Tenemos ahí el DNA de un color blanquecino. Y es el DNA que se ha extraído de todas las células que están presentes, ¿no? En la muestrita que se haya obtenido inicialmente. Este es el primer paso y este paso es fundamental, ya sea la muestra de sangre, sean la muestra de raspados tisulares o cualquier muestra que contenga células nucleadas, debe seguir este procedimiento con la finalidad de solamente tener ácidos nucleicos purificados, que son los que van a ser utilizados más adelante para poder realizar el diagnóstico molecular, ¿no? Ahora, en algún caso, cuando ya se tiene el DNA, mucho dependerá de la prueba, vamos a hablar de pruebas más adelante, se puede utilizar además, ¿no?, cierto tipo de procedimientos que van a favorecer tal vez la selección específica de ciertas regiones del DNA. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, del tamaño del DNA, pues es extremadamente grande. Una sola cadena de DNA de una sola célula, si tuviéramos la capacidad de agarrar, ¿no?, los extremos de ese DNA y lo desenrolláramos, llegaría a medir 3 milímetros. Entonces, imagínense cuán largo es la cadena de DNA. Hablamos de una sola célula. Una célula promedio tiene pues un tamaño de 10 micrómetros. Pero imagínense, su DNA llega a medir hasta 3 milímetros. Mil veces más grande que la célula de origen, ¿no? Y todo eso está contenido en ese núcleo pequeño, y ese núcleo debe medir alrededor de 2 a 3 micrómetros, mucho más pequeño todavía que el tamaño de la célula, ¿no? Entonces, trabajar con ese tamaño y esa cantidad de información es pues difícil, muy complicado, ¿no? Es por eso que solamente se requieren en algunos casos ciertas regiones, ciertas partes de interés. Para poder obtener estas partes de interés, estos genes, ¿no? En algunos casos se pueden utilizar enzimas de restricción conocidas como endonucleasas. Las endonucleasas de restricción son los que se encargan de realizar cortes en el DNA. Como les comentaba, el DNA es pues, una cadena extremadamente grande. Y para poder seleccionar específicamente ciertas partes, hay que realizar cortes en esa cadena. Entonces tenemos enzimas que pueden causar cortes romos, ¿no? ¿Qué significa esto? Cortes como lo estamos viendo en esta imagen superior, ¿no? Cortes rectos. Bien, hay rompimiento de los enlaces fosfodiéster. Ahí tenemos ejemplos, ¿no?, de algunas enzimas, la ECOR1, por ejemplo, que es una enzima de restricción obtenida de la bacteria Escherichia coli. La HINT2, por ejemplo, que es una enzima de restricción que se obtiene de la Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces son ejemplos de enzimas que pueden realizar cortes romos, cortes rectos o planos. En cambio, otro tipo de enzimas de restricción pueden realizar cortes, se denominan pegajosos o cohesivos. No son cortes rectos. Bien, son cortes donde se va a romper en una región diferente una de las cadenas en comparación con otra de las cadenas. De tal manera que van a generar extremos conocidos como extremos pegajosos. Bien, ahí tenemos, ¿no?, la ECOR1, la HINT3, la TAC1, etc. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, el rompimiento o fractura del DNA. Segundo, generar tal vez nuevos apareamientos entre bases, de tal manera que se va a generar un DNA recombinante, ¿no? Esto muy utilizado, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, para generar nuevos DNAs o insertar DNAs en otros organismos, ¿no? No sé si han escuchado que hoy en día la insulina ya no se la obtiene, ¿no?, del páncreas del cerdo. La insulina se la produce biotecnológicamente. ¿Cómo se hace eso? Insertando el gen de la insulina en el DNA o en el cromosoma
de cualquier tipo de bacteria. La más utilizada es Escherichia coli. ¿Y cómo se realiza esa inserción de ese pedazo de gen? Realizando cortes primero en el material genético, en el cromosoma de la bacteria, utilizando ya sea enzimas de restricción, ¿no? Que le dicen cortes romos o cortes pegajosos. Luego, colocando el gen en cuestión, y esto va a permitir pues que se genere un nuevo apareamiento y en consecuencia dos DNAs distintos lleguen a unirse, ¿no? Y esto se conoce como DNA recombinante, bastante utilizado. Es un campo, bueno, que en nuestro medio, bueno, la tecnología nos falta, ¿no? Pero ya de a poco pienso que en algún momento se va a llegar. Bueno, por lo menos en países ya industrializados, pues sí, se utiliza bastante. Muchas vacunas, muchos inclusive fármacos se producen de esta manera, a partir de la aplicación de DNA recombinante, y esta es la principal aplicación, ¿no? Gracias al uso de endonucleasas de restricción, que no solamente fragmentan al DNA, sino favorecen la formación de nuevos apareamientos que van a generar nuevo DNA recombinante. Bien, la desnaturalización e hibridación. Este procedimiento es muy importante para el PCR. Para llevar adelante la reacción en cadena de la polimerasa, se requiere desnaturalizar al DNA. El DNA, como les había explicado, es una doble cadena, ¿no? Tenemos doble copia de los genes. La unión se da gracias al apareamiento de bases, gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre estas bases, ¿no? AT, no se van a olvidar, GC. Adenina, timina, doble puente de hidrógeno, guanina, citosina, triple puente de hidrógeno. De manera que al final se genera una estructura nativa, un DNA nativo. En el PCR, hablando específicamente del PCR, se utiliza un agente físico desnaturalizante muy importante como lo es el calor. El calor provoca el rompimiento de los puentes de hidrógeno entre las bases. Al romperse esos puentes de hidrógeno, ¿no? Se separan las dos cadenas. Tanto la cadena guía como la cadena complementaria se separan, porque el calor es una forma de energía y se genera la energía suficiente para romper esos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces no covalentes, enlaces débiles, entonces son fácilmente rompibles. Acá tenemos otros ejemplos, en este caso hablamos de agentes químicos, los álcalis, por ejemplo, como el hidróxido de sodio. Tenemos algunos detergentes, la formamida, que también no actúan a nivel del rompimiento de los puentes de hidrógeno, de tal manera que se genera un DNA desnaturalizado. Bien, eso es la desnaturalización, simplemente la pérdida primero de la forma, ¿no? Se pierde la forma, acá tenemos una forma helicoidal, acá simplemente formas lineales. Segundo, pérdida de la función, ¿no? Acá contiene el material genético. Bueno, acá está disgregado el material genético. En la célula, así como también en el procedimiento del PCR, se favorece después el proceso de renaturalización, ¿no? Acá teníamos la desnaturalización y acá la renaturalización. Esta renaturalización es lenta, ya es lenta debido a que se debe primero favorecer el acercamiento de las dos cadenas de DNA, haya reconocimiento entre los pares de bases, ¿no? Nuevamente se genera el apareamiento de bases, de tal manera que al final se tenga el DNA renaturalizado, que es el mismo DNA original. Entonces, esta es la base, este es el fundamento que se aplica bastante en el PCR, ¿no? Donde primero se lleva adelante la desnaturalización y luego la renaturalización. ¿Esto para qué? Para poder ir generando copias nuevas. No se olviden que inicialmente en la muestra inicial puede haber muy poco DNA. Entonces, lo que trata de hacer el PCR es generar múltiples copias de ese DNA. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias al proceso de la replicación, pero esta replicación se tiene que favorecer. Para eso primero se apertura el DNA, se agregan sondas que van a ser marcadores, que van a favorecer que cada una de estas cadenas forme su propia doble cadena, ¿no? Y esa es una ventaja. Entonces hay un crecimiento exponencial. Por eso en el PCR, de una muestra donde
¿no? Tal vez había una cantidad extremadamente pequeña de DNA. Al final del procedimiento del PCR tenemos cantidades extremadamente grandes que pueden utilizarse fácilmente para poder realizar el diagnóstico molecular, ¿no? La identificación de fragmentos de DNA, las sondas son importantes para poder identificar ciertas partes, sectores, regiones del DNA, ¿no? Las sondas solamente se pueden aplicar en DNA desnaturalizado. Es importante el anterior procedimiento para poder aplicar las sondas. Estas sondas pueden ayudar directamente a la detección de diferentes regiones del DNA o genes, así como también favorecer el proceso del PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es una sonda? Una sonda es una pequeña porción de DNA, es una pequeña secuencia de material genético, ¿bien? Que puede involucrar entre 12 a 26 nucleótidos. Bien, pero ¿qué es la característica de estas sondas? Es que son complementarias a una región específica del DNA, porque tiene que unirse a esa región, tiene que generar un apareamiento, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina, de tal manera que esa zona va a ser la zona marcada. En el caso del PCR va a ser el punto de inicio de la replicación de un nuevo DNA. En el caso del diagnóstico directo, estas sondas pueden venir marcadas con materiales cromóforos, es decir, que le van a dar color, o materiales fluorescentes, ¿no? Tal cual lo podemos ver en esta imagen. Tenemos la sonda es complementaria a cierta región del DNA, ¿no? Un gen en específico. Como les decía, tiene que haber complementación. Adenina timina, citosina guanina, ¿no? De tal manera que exista una unión. Esta unión de la sonda a la cadena de DNA se conoce como hibridación. Y esta hibridación puede ser visible siempre y cuando la sonda esté marcada, ya sea con cromóforos, repito, o ya sea de forma fluorescente. La aplicación de las sondas marcadas se utiliza bastante en un procedimiento conocido como FISH, que es del cual vamos a hablar ahora, ¿no? Pruebas moleculares. Pero hasta acá, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, adelante, por favor. Ninguna, ¿me están escuchando? Ya, yo les hago preguntas entonces. Hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Ya, perfecto, gracias. Bueno, pruebas moleculares. Bien, las pruebas moleculares aplican los fundamentos de la biología molecular, ¿no? Acá necesariamente se debe tomar en cuenta procesos importantes conocidos dentro del dogma de la biología molecular, que son la replicación, la transcripción y la traducción. Prácticamente todas las pruebas moleculares tienen su base en estos tres procesos, ¿no? Son técnicas entonces de biología molecular para comprobar la existencia de DNA, RNA, proteínas en muestras de tejido, sangre u otros líquidos corporales. Engloban dos tipos de diagnóstico, genético y enfermedades infecciosas. Bueno, de forma general, hoy en día se aplica a ambos campos, ¿no? Inclusive ya podemos acá enlistar una más, que es la forénsica. Ciencias forenses ya también se aplica bastante en nuestro medio, hablando de nuestro medio específicamente, ¿no? Lo que es la obtención de material genético, ¿no? Para la identificación de involucrados en ciertos crímenes, ¿no? Violaciones, asesinatos, ya se puede.
Lo que nos falta, digamos, es tener una identidad genética. En otros países ya se conoce, por ejemplo, la secuenciación. Se le asigna un código a la secuenciación de su DNA. Y es que hoy en día ya se puede secuenciar el DNA. Entonces, de esa manera ya se identifica a las personas. Eso es lo que falta en nuestro medio, ¿no? Obviamente no se puede aplicar por términos económicos, porque llevar adelante un proceso de secuenciación del DNA es bastante costoso. Pero imagínense las ventajas que daría en este caso a las ciencias forensicas, ¿no? También a la identificación de criminales, pues ayudaría bastante. Con una muestra de pelo, ¿no? De saliva, de semen, de sangre, fácilmente se podría identificar a los autores del crimen en cuestión, ¿no? Bueno, eso es lo que falta. En algún momento me imagino que se desarrollará. En cuanto a enfermedades infecciosas, se ha avanzado bastante. Hoy en día ya son consideradas pruebas rutinarias, por ejemplo, el PCR para tuberculosis, para Chagas, para Leishmania, donde incluso el precio es accesible. Si no me equivoco, está entre 60 y 80 bolivianos. Entonces se lo realiza de forma convencional. Para la parte genética, ¿no? Identificación de ciertas malformaciones genéticas en el niño antes de que nazca, ya es posible en nuestro medio. Hay laboratorios especializados que realizan ese tipo de diagnóstico, ¿no? Obtienen células de descamación eh, del embrión en desarrollo, ¿no? O del feto, donde se pueden identificar cualquier tipo de anomalía genética. Entonces ha habido mucho crecimiento en los últimos años en este campo. Es así que se aplican pruebas como las que vemos ahí, FISH, PCR, secuenciación de DNA, a esto hay que sumarle las pruebas de paternidad. ¿Qué es la FISH? Hibridación fluorescente in situ. PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Se utiliza bastante. FISH no tanto para el diagnóstico, pero sí es ampliamente utilizado en la investigación. PCR en ambos campos, tanto investigación como diagnóstico. La secuenciación del DNA, bueno, actualmente, por lo menos en nuestro medio, solamente por el campo de la investigación, lastimosamente, ¿no? Y las pruebas de paternidad que también ya están disponibles. Muchos laboratorios ya lo realizan, ya no es algo novedoso la prueba de paternidad. ¿El FISH en qué consiste? El FISH involucra la aplicación de sondas marcadas. Hace un momento les explicaba que era una sonda marcada, ¿no? Una sonda es simplemente una pequeña secuencia de material genético, en este caso DNA o en algún caso también puede ser RNA, que tienen la característica de estar marcadas. Si hablamos de FISH, específicamente marcadas con fluorocromos, es decir, compuestos químicos que van a, ¿no? Con aplicación de un microscopio específico, van a poderse visualizar con colores fluorescentes, como lo pueden ustedes apreciar en esta imagen, ¿no? Se pueden identificar cromosomas completos. Miren acá tenemos una genotipificación donde podemos identificar a los 23 pares de cromosomas, los 22 autosómicos y el par sexual, ¿no? Y están acá teñidos de distintos colores, justamente porque se pueden aplicar sondas marcados con distintos colores de fluorocromos. Entonces, ¿qué se utiliza para el FISH o qué se realiza? Primero, la desnaturalización, que es importante, ¿no? Les decía, la aplicación de las sondas marcadas solamente va a ser en el DNA desnaturalizado. En el DNA doble cadena no se puede. ¿Por qué? Porque no va a poder realizarse el apareamiento, ¿no? No se puede porque ambas cadenas están apareadas. En cambio, si desnaturalizamos con calor, ambas cadenas se separan y una de ellas queda expuesta para que la sonda pueda, ¿no? Unirse, pueda hibridarse. A esto le llamamos, no se olviden, hibridización. Entonces, una vez que ha ocurrido esta unión se puede observar directamente al microscopio. Al microscopio donde vamos a observar, ¿no? Las formas, porque se puede observar las formas, así como también identificar ciertas regiones específicas. En este caso estamos o se está realizando la identificación de cada uno de los cromosomas,
¿no? Para poder identificar algún tipo de alteración. En este caso tenemos un cariograma normal, no hay nada alterado, están los 23 pares de cromosomas, porque en algunos casos pueden haber, ¿no?, repeticiones, pueden haber que faltan cromosomas de lesiones, se pueden ver cromosomas que no estén completos, ¿no? Eso causa enfermedades de naturaleza congénita, ¿no? El síndrome de Down, el síndrome de Turner, por ejemplo, se debe a la ausencia o exceso de cromosomas y eso se podría verificar acá. Pero en este caso, por lo menos en este cariograma que se está viendo, se puede identificar cada uno de los cromosomas, ¿no?, y en cantidades correctas. Bien, el FISH, hibridización in situ. Usos: identificación de microorganismos de interés clínico, detección de síndromes de microdeleción, determinar el número de copias de los cromosomas. Si hablamos de microorganismos, también, ¿no?, se puede ver, sin la necesidad de destruir directamente al microorganismo, se puede favorecer la inclusión de la sonda al material genético de estos microorganismos, de tal manera que se los puede ver en las placas que se generen. Detección de síndromes de microdeleción. Esto apuntando acá a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Los cromosomas en algunos tipos de enfermedades congénitas pierden parte de su estructura de lesión. A eso se llama de lesión. Pues acá vamos a ver cromosomas incompletos, ¿no? En ese caso hablamos de lesiones. O bien el número de copias. En algunos casos puede haber más réplicas, ¿no? 3 cromosomas. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, se encuentran más cromosomas de lo normal y eso causa todas las manifestaciones clínicas propias de este síndrome, ¿no? Limitaciones: la especificidad de la sonda, la pérdida de fluorescencia. La lectura tiene que ser en el momento, sí, porque los marcadores fluorescentes se van degradando de a poco, ¿no? Si la lectura se realiza después de 5, 8 horas, al día siguiente 24 horas, pues bueno, se va a perder la fluorescencia y no se va a poder realizar un diagnóstico adecuado. Entonces la lectura tiene que ser en el momento. Aparte también a esto le podemos sumar un poquito la capacitación del personal, que es importante. Tiene que ser necesariamente un personal especialista en el ámbito de la biología molecular, ¿no? El PCR, aquí está el famoso PCR. El PCR es una serie de ciclos nada más, una secuencia cíclica de desnaturalización, renaturalización, replicación, que va a generar múltiples copias de DNA, de material genético, ¿no? Para esto se requiere pues una muestrita que contenga DNA. No importa la cantidad, si hay muy poca cantidad, al final vamos a obtener múltiples copias de DNA, lo cual va a generar gran cantidad de muestra. Entonces se requiere la muestra y se requieren sondas, que en este caso se los denomina primers, DNA primers o primers de DNA. Es que no son nada más que sondas, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Pequeñas porciones de DNA que van a ser específicas o se van a pelear con ciertas regiones del DNA. Entonces, el primer paso, la desnaturalización. Este DNA doble cadena se va a separar en 2 cadenas, ¿no? Cada primer, miren, se une a cada una de las cadenas. Acá tenemos un primer verde que se ha unido a la cadena complementaria y un primer naranja que se ha unido a la cadena guía. A esto se le suma algo importante. Estos componentes son muy importantes. La DNA polimerasa, la Taq polimerasa. No se olviden que para el proceso de replicación se requieren polimerasas. Ahora, para poder desnaturalizar el DNA, miren a qué temperatura se trabaja, 95 grados Celsius. Es así que nuestras polimerasas, las DNA polimerasas de nuestro cuerpo, no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque son estables solamente a 37 grados Celsius. Si las sometemos a 95, se va a degradar no solamente el DNA, sino también nuestra propia polimerasa se degrada. En realidad no se daría el proceso de polimerización, ¿no? Por eso se recurre a otra polimerasa de otro microorganismo. Se la denomina Taq polimerasa. ¿Por qué Taq? Porque proviene de un procariota que se llama Thermus aquaticus. Thermus aquaticus.
es un organismo procariota que se desarrolla en ambientes donde se registran elevadas temperaturas, ¿no? Cerca al punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Tal es el caso de los manantiales, ¿no? De agua, o mejor conocidas como las aguas, ahí sí ayúdenme, se me fue el nombre, aguas termales, ¿no? Se desarrollan en las aguas termales. Bien, entonces la característica de esta DNA polimerasa, de la TAC polimerasa, es que fácilmente va a resistir esta temperatura, ¿no? Porque su microorganismo está habituado, adecuado a esa temperatura. Y a esto le vamos a sumar los nucleótidos que son importantes, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina tienen que estar porque para la replicación se requieren esos desoxinucleótidos, ¿no? Entonces, el primer paso es la desnaturalización, el segundo paso es la hibridación o unión de las ondas a cada cadena de DNA. El tercer paso es la replicación o síntesis, es decir, entra en acción el termus aquaticus, de tal manera que va a ir uniendo, ¿no?, los diferentes desoxinucleótidos para generar, miren, dos cadenas. Inicialmente teníamos una sola cadena. En este primer ciclo se han generado dos cadenas. Una a partir de la cadena madre y otra a partir de la cadena complementaria o cadena hija. Tenemos entonces dos nuevas cadenas de DNA, ¿no? Y esto obviamente va a entrar a ciclos, ¿no? 20, 40 veces. Y por cada ciclo hay un crecimiento exponencial. Inicialmente teníamos a disposición solamente dos cadenas simples. Ahora, ¿cuántas cadenas simples ya se tendrían a disposición? 4. Estas 4, a su vez, ¿no?, van a generar nuevas cadenas. 2 cada una. ¿Cuánto es 4 elevado al cuadrado? 16. Entonces, de esta manera se va obteniendo grandes cantidades de DNA simplemente siguiendo estos ciclos, ¿no? Desnaturalización, la hibridación o annealing, la replicación o síntesis, y luego está la generación de las nuevas cadenas, ¿no? Luego vuelve a ingresar a la desnaturalización, sigue la hibridación, la síntesis, ¿no?, generación de nuevas cadenas, volvemos a ingresar a la desnaturalización, etc. Y acá lo que va cambiando, si también se dan cuenta, es la temperatura. La desnaturalización se lleva adelante a esa temperatura 95 grados. La hibridación requiere una disminución de la temperatura para favorecer la formación de puentes de hidrógeno, 55 grados. La replicación o síntesis, ¿no?, a una temperatura más elevada, 72 grados Celsius, porque a esa temperatura la TAC polimerasa es más estable y favorece el proceso de replicación, ¿no? Y repetimos ese ciclo, ¿no? Esto se realiza, y lo bueno que esto es automatizado. Se lo realiza en un equipo conocido como termociclador, y los termocicladores son los encargados de llevar adelante todo este procedimiento, ¿no? Nosotros simplemente lo programamos, cuántos ciclos queremos, 20, 30, 40 o más ciclos, y esperamos. Esto sí demora entre 2, 3, 4, mucho dependerá de la cantidad de ciclos, hasta inclusive unas 8 horas. Pero al final ya tenemos ahí nuestra muestra de DNA, que inicialmente tal vez era muy poco por el rango, quién sabe, de los atogramos. Al final ya inclusive podemos obtener microgramos o miligramos de DNA, es posible, ¿no? Ese es el fundamento del PCR, y es lo que actualmente se aplica en el diagnóstico, ¿no? Justamente ahí tenemos la imagen de un termociclador, es este equipo en blanco que lo vemos a la derecha. Es un equipo pequeño. Imagínense, no sé si conocen las centrifugadoras convencionales. Si no, la siguiente semana yo les muestro. Es de ese tamaño, no es más grande, ¿no? Acá, esta parte tiene una tapa donde se obtiene una bandeja. Se saca una bandeja y se depositan las muestras. Cerramos la bandeja y simplemente nosotros nos encargamos de realizar el ingreso de datos, ¿no? Nada más. Y al final terminan los ciclos
volvemos a extraer las muestras y ahí vamos a tener gran cantidad de DNA. Si hablamos del PCR en tiempo real, este equipo debe estar unido a una computadora, donde se requiere un programa específico, ¿no? Donde nos va a ir mostrando mediante curvas qué cantidad de DNA se está generando, si está presente o no. Por eso se le denomina en tiempo real, porque es en el momento que uno va viendo si está generando o no el DNA en cuestión. Si no tuviéramos este equipo, ¿no? Simplemente no sabríamos si está o no el, el material genético de interés, ¿no? Y al final tendríamos que esperar que terminen los ciclos, tendríamos que revelar con la electroforesis, seguir todo un procedimiento, ¿no? Ese es otro trabajo que lleva igual unas 4 horas más, ¿no? Para poder revelar y recién al final poder ver, ¿no? Si está presente o no el material genético en cuestión. En cambio, en el PCR en tiempo real lo vemos en vivo y en directo, si está presente o no. Ya ni siquiera es necesario hacer la electroforesis. En este programa, no sé si ustedes pueden apreciar a este nivel, hay una curvita, ¿no? De color verde. Entonces, esto involucra, obviamente, si la curva va ascendiendo, involucra que sí se está generando DNA, que el material genético está presente, ¿no? Y ese es el fundamento para llevar adelante, pues, el diagnóstico para la COVID-19, ¿no? Bueno, aquí hablamos de ciertas formas, porque si hablamos de tipos de PCR, hay diferentes tipos, ¿no? Aquí está el simple, el anidado, el retro-PCR, el PCR en tiempo real, el PCR cuantitativo, etcétera, que tienen fundamentos un tanto diferentes, ¿no? Si hablamos especialmente de la retro-PCR, retrotranscripción PCR, bueno, hay que hacer pasos previos a lo que ya se ha explicado en la PCR convencional. ¿Por qué? Porque en la retro-PCR el material genético que se utiliza no es el DNA, es el RNA. Y este RNA proveniente de los virus, ¿no? Ejemplo SARS-CoV-2, influenza, HIV, este RNA tiene que primero retroreplicarse, ¿no? Esto se llama, retrotranscripción. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Que este RNA primero tiene que generar un DNA. Porque no se olviden que el punto de partida para el PCR era el DNA, ¿no es cierto? Regreso a la diapositiva anterior. Requeríamos DNA para que entre estos ciclos. Pero en el caso de los virus, no RNA, no tenemos DNA. No tenemos, simplemente su material genético es RNA. Entonces, a partir de esa muestrita de RNA, se va a generar una copia de DNA. A ese DNA se le denomina DNA copia o DNA copy, ¿no? Gracias a un proceso de transcripción reversa o retrotranscripción. Y recién partiendo de ese DNA copia, recién ingresamos a lo que ya habíamos explicado previamente, ¿no? A los ciclos. Bien, esto en esencia. La diferencia entonces entre el retro-PCR y el PCR convencional. Por el caso de COVID-19, ¿no? Su diagnóstico, la muestra involucra tomar células que contengan al virus de un hisopado nasofaringeo, ¿no? Donde estas células epiteliales pues van a contener material genético del RNA. Se va a realizar la extracción de este RNA, se va a realizar primero la retrotranscripción y luego recién entra al PCR en el termociclador, ¿no? Y como hablamos de un PCR en tiempo real, pues vamos a ver el ascenso, la formación de esta curva, ¿no? Si se forma esta curva, pues hablamos de un caso positivo. Si no se forma esa curva, simplemente una línea constante, hablamos de un caso negativo. Es por eso que en el momento se puede saber, ¿no? Si una persona es o no portadora, en este caso de COVID-19 o de cualquier material genético relacionado al RNA. Bien. Diagnóstico de enfermedades hereditarias, diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas y histocompatibilidad. Son las principales aplicaciones del PCR. Limitaciones, el procedimiento, capacitación del personal. Bueno, hoy en día ayuda bastante el que todo sea automatizado, pero la primera parte de la obtención de la muestra,
extracción del DNA o material genético sí requiere, ¿no?, cierta formación, cierta especialización. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada. Bueno, pruebas electroforéticas. Vamos a pasar rápido. Las pruebas electroforéticas son complementarias a las pruebas moleculares. Solamente el PCR en tiempo real no requiere las pruebas electroforéticas, pero los demás, ¿no?, los PCRs convencionales, retro, requieren una segunda parte que aplica a la aplicación de pruebas electroforéticas, ¿no? ¿Qué es una prueba electroforética? Una técnica donde se aplica corriente eléctrica a moléculas biológicas para separarlas en función de sus propiedades, peso molecular, carga, afinidad. Principalmente las dos primeras, peso molecular y carga. Los tipos de pruebas electroforéticas tenemos el Southern Blot, Northern Blot, Western Blot y el Eastern Blot. Los tres primeros son los más utilizados, especialmente el tercero, que es el Western Blot, tiene bastante aplicación clínica diagnóstica, especialmente para la confirmación de los casos de VIH-Sida, ¿no? Los dos primeros, tanto el Southern como el Northern, están más aplicados en el campo de la investigación, así como también el Eastern. Bien, las principales diferencias las tenemos acá, ¿no? El Southern Blot utiliza DNA como muestra, se requiere DNA. El Northern, RNA. El Western y el Eastern también requieren proteínas, ambas, ya aplican sobre este tipo de muestra. Y esta es la principal diferencia entre los tipos de pruebas electroforéticas, ¿bien? El resto de procedimientos son semejantes, es decir, esto se basa en la aplicación a un campo eléctrico, donde se va a promover la separación entre cargas, ¿no?, positivas, negativas, así como también el tamaño, el peso molecular. Bien, para la revelación se requiere, pueden ser enzimas, pueden ser sondas radiomarcadas o simplemente enzimas, el caso del Western Blot. Bien, acá tenemos el procedimiento en cuestión, ¿no? La muestra, que puede ser, bueno, para el caso de, si hablamos del Western, ¿no?, el diagnóstico certero del VIH-Sida, la muestra va a ser sangre, especialmente apuntando, ¿no?, a los linfocitos TSD4 positivos, que son los que contienen copias del virus, ya que esta es la célula diana o célula blanco del virus. A partir de esta muestrita se pueden obtener DNA, RNA o proteínas, ¿no? En el caso del Western, para el diagnóstico del VIH-Sida, pues se van a obtener proteínas del virus. Se realiza la corrida electroforética. La corrida electroforética se realiza en un gel específico, donde hay una migración desde un campo negativo a un campo positivo. Y en función de su tamaño molecular se van formando bandas, se van realizando separaciones, ¿no? Al final, hasta acá no podemos ver nada, todo esto es invisible. Tenemos que revelar, tenemos que realmente localizar lo que nos interesa. Y esa visibilización se lo hace gracias con la aplicación de ciertas sondas que están marcadas. Pueden ser sondas enzimáticas, ¿no?, es decir, enzimas que generen color, o bien marcadores radioactivos que gracias a la emisión de ciertas
frecuencias de radiación se las puede identificar, ¿no? En el caso del Western no hay mucho problema, simplemente se utilizan enzimas, algo muy inocuo, ¿no? Más fácil de desechar en relación a las sondas radiomarcadas que requieren ambientes especiales de protección, ¿no? Entonces, al final vemos estas marcas, si están presentes, si se las puede visualizar, concluimos de que es un caso positivo, ¿no? Y si no, no se ve nada, pues se descarta el posible casito, ¿no? Obviamente siempre se va a correr un control negativo, un control positivo y recién las muestras, ¿no? Si aquí tuviéramos 4 muestras, ¿no? El primero siempre es el control positivo. Acá tendríamos el control negativo y tendríamos las 4 muestras acá. Control positivo, ¿por qué? Porque está presente, tiene que estar presente ahí la proteína en cuestión, parte del virus. Control negativo, porque no debería haber nada, ¿no? Y si hubieran 4 pacientes o 4 casos, miren, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. ¿Qué conclusión sacaríamos? Que el caso 1 sí es positivo, porque se ha obtenido una banda parecida al control positivo. Misma distancia, mismo tamaño. Caso 2, lo propio, positivo, semejante al control positivo. Caso 3, también positivo. Caso 4, ausencia de banda, negativo, ¿no? Y acá teníamos el control negativo. De esa manera entonces concluiríamos, ¿no? Este procedimiento actualmente se realiza bastante. Se realiza para, repito, su principal aplicación, el diagnóstico certero del VIH-Sida, ¿no? Para poder ver lo que les decía, ¿no? Esta primera parte, toda esta primera parte no se ve, es invisible. Claro, aquí estamos viendo colorcitos y demás, pero esto es con fines ilustrativos, nada más. En realidad todo esto es invisible, solamente la última parte se va a poder visualizar, pero gracias a la aplicación de ciertos marcadores, ¿no? En este caso se pueden utilizar anticuerpos marcados con enzimas. Hablamos de forma directa si la unión es directamente a la proteína o de forma indirecta cuando se utilizan 2 anticuerpos. El primer anticuerpo que se une a la proteína o antígeno y el segundo anticuerpo que es el marcado que se une al primer anticuerpo, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros visualizar mediante colores, semejante a lo que se aplica en el ELISA. Prueba confirmatoria para el HIV o VIH, prueba definitiva para las encefalopatías espongiformes porque tienen naturaleza, ¿no? Proteica, caso del Western estaríamos hablando, enfermedad de Lyme. Limitaciones, costo, tiempo, capacitación, equipamiento y reactivos, ¿no? Las mismas que para cualquier prueba molecular. Definitivamente el costo no es accesible. Más bien tenemos un programa nacional que permite, ¿no?, costear, llevar adelante esta prueba confirmatoria. Tiempo, sí, el resultado no nos van a entregar en el día, al día siguiente, usualmente después de una semana. Capacitación del personal constantemente, tiene que ser personal especialista. Equipamiento y reactivos, definitivamente. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta para estas pruebas electroforéticas? ¿Algún comentario que tengan, alguna curiosidad? Adelante. Nada. Por lo menos denme señales de vida, por favor. Se escucha, doctor. Sí, doctor.